Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de las estaciones de combustible en el país, de los avances que han tenido en materia de ventas y de los desafíos que ven a futuro. Saludo al doctor David Jiménez Mejía, presidente de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos COMCE. Buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primero miremos el panorama. ¿Cuántas estaciones de servicio hay en Colombia y qué tantos vehículos abastecen? Sí, en el país somos una red de abastecimiento de cerca de 6.400 estaciones de servicio que atiende la demanda de cerca de 20 millones de vehículos que hoy circulan en el territorio colombiano. Hablan ustedes de recuperación en las ventas del diésel, pero no en las de gasolina corriente. ¿Cómo están las cifras en ventas y cómo se explica también este comportamiento? De acuerdo, en el primer informe trimestral de COMCE encontramos que en las ventas de gasolina corriente en las estaciones de servicio tuvimos un estancamiento, digamos que hay una variación negativa del 0.23% en las ventas con respecto al primer trimestre del año anterior, lo que refleja pues que la demanda de combustibles de gasolina no aumentó, pero en el caso del diésel sí vemos un repunte del 6%, poco más del 6%, que es un dato importante. ¿Y por qué creen o cómo han analizado ustedes este comportamiento en el mercado? Principalmente el diésel es el insumo del transporte terrestre de carga y de pasajeros en el país. Vemos una reactivación económica en todo, digamos, el territorio nacional en la medida en que aumenten o mejoren los indicadores de productividad en el país, el crecimiento de la industria, la construcción, pues es una evidencia o es un indicador positivo que aumente el consumo de diésel. Esa es la razón principal por la que aumenta el consumo. En el caso de la gasolina corriente, como es un insumo que se usa principalmente por los carros particulares, pues no se ha visto reflejado ese mismo fenómeno. Entre otras cosas puede ser por el precio, que está por encima de los 16.000 pesos por galón. Doctor Jiménez, y quiero preguntarle que muchos colombianos también cuando está o se presenta el alza de los combustibles, de la gasolina, dicen, bueno, ¿quién regula el precio en las estaciones de servicio? Porque vemos que algunas tienen un precio y otras tienen otro diferente. ¿Cómo se estandariza o cómo se regula este mercado? Existen dos regímenes de precios en el país. Uno es el régimen de libertad vigilada, que rige principalmente en las ciudades, en las 25 ciudades principales del país, Bogotá, Barranquilla, Medellín, donde digamos que rige la oferta y demanda, el precio y lo fija la oferta y demanda en función del número de estaciones de servicio. Y ahí el precio es libre y se fija de acuerdo a la, digamos, todas las estaciones de servicio tienen un margen de comercialización. Ese margen pues compiten en las grandes ciudades y se ven precios, digamos que pueden oscilar entre los 200, 300 pesos de diferencia o hasta 1.000 pesos por galón. En el otro régimen, que es el régimen de libertad regulada que rige el resto del país, en el resto de los municipios, sí el precio está regulado, el precio tiene un precio techo, precio límite y es fijado por el gobierno nacional. Ahora hablemos de una propuesta o un anuncio que había hecho el gobierno nacional y es fijar una tarifa diferencial para camionetas, dice el gobierno, de lujo que utilizan diésel y otro precio para vehículos de carga o pasajeros. ¿Qué ha pasado con esa propuesta, con ese anuncio del gobierno? Nosotros le manifestamos al Ministerio de Hacienda que convoque al sector de la distribución minorista de combustible, es decir, a las 6.400 estaciones de servicio, para revisar esta propuesta, ya que la vemos inconveniente desde el punto de vista de los costos de vigilancia, control y seguimiento que implicaría para un dueño o administrador u operador de una estación de servicio diferenciar entre un cliente que merece tener el subsidio del diésel y otro que no. Hemos insistido que esta diferenciación debe hacerse a través de otros medios, otros mecanismos que no sean el surtidor. ¿Pero esto ha avanzado en algo o se quedó solo en un anuncio? No, solamente fue un anuncio. Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta por parte del Ministerio de Hacienda ni del Ministerio de Minas y Energía.
Ahora, doctor, hablan ustedes de amenaza en el futuro o en esta prestación de estas estaciones de servicio. ¿A qué se refieren a que no hay rentabilidad? ¿Qué pasa con el negocio? De acuerdo, hace poco COMSE, a través del Fondo Soldicom, hizo un estudio con la Universidad Externado sobre la competencia y la competitividad en el sector. Nosotros vemos cada vez más amenazada la competencia en el sector de la distribución minorista de combustible por un fenómeno que se está presentando, que es la verticalización de la industria. ¿Qué quiere decir la verticalización? Que las plantas de abastecimiento mayoristas, que son las 19 mayoristas que hoy existen en el país, cada vez están adquiriendo más estaciones de servicio públicas para la venta al por menor de combustible. Esta verticalización implica una reducción en los márgenes de utilidad muy fuerte, que hace que los pequeños competidores o competidores independientes salgan del mercado. Esto conduce a un escenario de pocos competidores y de grandes jugadores que puede afectar incluso el precio de venta de combustible en el país. ¿Y está en riesgo de que algunas estaciones, o ya se está viendo, cierren? No es que cierren las estaciones. Lo que sucede es un desplazamiento de los competidores independientes. Esto es cada vez más notorio en las ciudades principales, que es donde este fenómeno se presenta con más fuerza. Y lo que hemos manifestado a la CREC y al Ministerio de Minas y Energía es que se convoque al sector minorista para que se revise este tema desde un punto de vista de la competencia, ya que esto va a generar que el mercado de la distribución minorista de combustibles quede en manos de grandes jugadores y reitero, y se reduzca la competencia en el sector. Justamente eso, ¿cuál es la solución? ¿Se requiere también tal vez más regulación por parte de las autoridades? Más regulación, sin duda, evitar este fenómeno. En otros países se ha evitado la verticalización, se prohíbe incluso que las plantas mayoristas se verticalicen, porque es lo mismo que sucedería si Ecopetrol adquiere plantas mayoristas en el país. En caso de hacerlo, nadie competiría contra Ecopetrol, que es un monopolio natural del Estado, precisamente por la capacidad financiera y de logística que tiene. Si esto se permite aguas abajo, es decir, las plantas mayoristas cada vez se verticalizan más y adquieren más estaciones de servicio públicas en el país, pues va a desplazar a los competidores independientes, y esta red de abastecimiento de 6.400 estaciones de servicio que hoy existen en el país puede quedar en pocas manos, lo que obviamente afectará la competencia en el mercado. Además, presidente, estas 6.000 estaciones, más de 6.000, están ubicadas en todo el territorio nacional, desde municipios muy pequeños, para abastecer justamente el combustible, y también generan empleo. ¿Cuántos empleos están generando ustedes? De acuerdo, 1 de cada 4 estaciones de servicio están en las ciudades principales, es decir, el 25% de las estaciones de servicio está ubicada en las ciudades principales, el resto en los demás municipios, en todo el territorio nacional. Nosotros somos una red de abastecimiento que genera más de 50.000 empleos directos. En promedio hablamos de 7 empleos directos por estación de servicio. Y ya para ir cerrando, presidente, estamos pues también en una coyuntura nacional, hemos visto varias dificultades que se han presentado en algunos territorios de orden público. ¿Esto también los ha afectado a ustedes, el orden público, para poder abastecer justamente estos municipios que quedan en los territorios y en todos los rincones de nuestro país? Tremendamente, claro que sí. Las estaciones de servicio están en el territorio, gozan de las bondades del territorio, pero también padecen las dificultades del mismo. Nosotros en eso hemos sido muy insistentes con el gobierno nacional, con el Ministerio de Defensa, que se proteja a las estaciones de servicio como si fuese una infraestructura crítica, porque recuerden lo que prestamos los distribuidores minoristas es un servicio público esencial, ya que garantiza la movilidad de todos los colombianos, teniendo en cuenta que la matriz energética en el país pues se abastece en el 98% de combustibles fósiles. Entonces, también insistimos reiterativamente en el tema de seguridad, porque obviamente las estaciones de servicio padecen este flagelo debido a que son establecimientos de comercio abiertos al público las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
David Jiménez Mejía, presidente de la Confederación de Distribuidores Minoristas de Combustibles y Energéticos, COMCE. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Signo Pesos. Gracias a ustedes.